Faros, un legado histórico que aún perdura. El faro ha estado ligado a la vida del hombre desde la antigüedad como una referencia de dónde se encuentra la tierra firme y guiando a los navegantes en sus desplazamientos por mar. Actualmente, a pesar de las nuevas tecnologías, los faros siguen siendo una señal marítima en pleno uso y un referente para todos los navegantes, siendo el sistema principal de reseña para las pequeñas embarcaciones y un sistema de seguridad para aquellas que usan medios electrónicos de navegación. Los faros más antiguos de los que se tienen mención son los colosos de Rodas y el faro de Alejandría. El coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en 292 a.C. y destruida por un terremoto en 226 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la que menos perduró en el tiempo, solo 66 años después de su construcción. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, según Plinio el Viejo, medía unos 35 metros, la base, de mármol blanco, medía 15 metros y habría pesado unas 70 toneladas. El faro de Alejandría era una torre construida en el siglo III a.C. entre los años 285 y 247 en la isla de Faro, Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Fue erigido por Ptolomeo II y estaba formado por pirámides truncadas puestas en disminución una sobre otra. Se estima que su altura habría estado entre los 115 y los 150 metros, lo que supuso ser una de las estructuras más altas durante siglos hechas por el hombre. También está considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un terremoto acabaría con el faro de Alejandría a principios del siglo XIV. Casi con total seguridad que los fenicios y los cartagineses construyeran faros encendiendo hogueras en lo alto de las torres de vigilancia que levantaban en puntos destacados de las costas, pero su auge e importancia vendría en la época romana, aunque bien es verdad que de los faros construidos por los romanos quedan pocos vestigios. Algunos de estos, como el faro poligonal del castillo de Dover, Inglaterra, todavía conservan su aspecto original. La torre de Hércules en La Coruña, España, si bien fue reformada y revestida en el siglo XVIII, ha conservado la forma cuadrada de su torre original. Durante estas dos épocas los faros no fueron objeto de ningún perfeccionamiento salvo en su decoración. En el siglo XVII los faros no eran todavía más que torreones con una plataforma superior en la que se encendían hogueras de madera de carbón, alquitrán o brea que ardían en tederos. Algunos disponían en lo alto de su torre de una linterna en la que se colocaban lámparas de aceite o sistemas con mechas introducidas en sebo. En España, en las costas de Andalucía, aún se conservan torreones de vigía medievales y renacentistas. Entre las atalayas más antiguas de esta época cabe señalar el faro de Camarinal en Zahara de los Atunes, Cádiz, las torres cuadradas del faro de Roche, en Conil de la Frontera, Cádiz, y el faro de Portopí en la entrada del antiguo puerto de Palma de Mallorca, del que se tiene constancia documental de su existencia desde el siglo XIV y al que se describe como una torre de planta circular y provista de una linterna. El faro de Cabo de Hope, en Irlanda, es uno de los más antiguos del mundo todavía en operación, remontándose su origen de forma legendaria hasta el siglo XV e históricamente documentado desde el siglo XII. El Plan de Señales Marítimas de 1985-1989 empezó a recuperar por primera vez este patrimonio histórico, adaptando algunas atalayas a las exigencias de los faros modernos y rehabilitando su estructura original. Fuera de España, los faros de la Edad Moderna que han llegado hasta nuestros días son, por ejemplo, el faro de Courtouan, Francia, en su versión original de principios del siglo XVII, y el faro de Coppú, construido a principios del siglo XVI en la costa báltica de Estonia. No fue hasta finales del siglo XVIII que los faros experimentaron avances tecnológicos significativos. Se les dotó de lámparas compuestas por un quinqué rodeado de reflectores parabólicos de metal bruñido y se les incorporó un sistema de rotación mecánico.
Ya en el siglo XIX, la iluminación de los faros dio un enorme paso con la invención de las lentes escalonadas, compuestas por una lente central rodeada por una serie de anillos prismáticos concéntricos de poco espesor que concentran e intensifican el haz de luz. Este sistema aprovechaba las propiedades de refracción de la luz y producía una luz mucho más potente que la obtenida hasta entonces con espejos, reflectores. La fuente de alimentación también evolucionó con el tiempo y entre el siglo XVII y el siglo XIX varios combustibles fueron utilizados sucesivamente. Del carbón se pasó a aceites de pescado, aceites de minerales como la parafina y aceites vegetales como la colza y oliva, mejorando el tipo de mechas que eran cada vez más densas. En el transcurso del siglo XIX se establecieron por primera vez en Europa planes nacionales destinados a impulsar la construcción de faros a lo largo de los litorales y se crearon normativas para armonizar el sistema de señalización marítima. En los años 1920 se dotó a los faros de una lámpara de gas acetileno que producía destellos automáticos y podía ser giratoria gracias a la presión del gas. Este invento abrió paso a los primeros faros no vigilados y pudo ser instalado en boyas y balizas de poca intensidad. En el siglo XX se fue sustituyendo por el butano y el propano hasta que el suministro eléctrico se generalizó a partir de mediados del siglo. Después se procedió paulatinamente a generadores o grupos electrógenos o a placas solares si la luz no requiere mucha potencia. Hasta finales del siglo XX los faros tenían guardafaros, también llamados fareros, que acostumbraban a vivir en el mismo faro y que debían ocuparse del mantenimiento y de la limpieza del faro, sobre todo de las instalaciones lumínicas. Actualmente los faros que siguen en uso son operados en su mayoría de forma automática y vigilados a distancia. España cuenta con 228 faros bajo el mando de las autoridades portuarias respectivas, de ellos apenas 4 sin uso. La comunidad autónoma que más posee es Andalucía con 41, 2 sin uso, seguida de Galicia con 37. El faro más famoso de España es, sin duda alguna, la Torre de Hércules en La Coruña, pero también es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo. La Torre de Hércules fue construida por el arquitecto romano Cayo Servio Lupo en el siglo I de nuestra era para facilitar el tránsito de naves en el Golfo Ártabro y por la peligrosa costa de Galaecia. Era un eslabón más de una cadena de señalizaciones marítimas entre las que se contaban los ya desaparecidos faros de Alejandría en Egipto, Ostia y Nápoles y en Italia, o el Coloso de Rodas. A este de La Coruña se le conocía como Torre Brigantium y tenía 41,5 metros de altura. Pese a los siglos transcurridos, pese a las agresiones de la meteorología y sobre todo del hombre que llegó a arrancarle toda su fachada exterior de sillar de granito para utilizarla en otros edificios, el faro romano ha seguido ahí, a la entrada del puerto de La Coruña. Este, el 27 de junio de 2009, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como curiosidad, la mayoría de los faros del mundo se pueden visitar e incluso pernoctar en ellos por haberse reconvertido en pequeños hoteles, pero de lo que no cabe duda es de que visitarlos supone estar rodeados de un incomparable entorno lleno en muchos casos de historia y de leyendas.